En el vídeo de hoy te voy a enseñar este y 4 combos más de nivel intermedio para que los aprendas. Siéntate, coge papel y boli y toma nota, que empezamos. Te pongo en situación. En el capítulo 1 enseñé 5 trucos básicos. Vamos a hacer una recapitulación. Enseñé Ollie, todas sus variantes. Enseñé Pop Shove-It, todas sus variantes, entre comillas. Flip, varios flip y 3 flip. Bien, ahora vamos a intentar aplicar esos trucos a un nivel un poquito más difícil, nivel intermedio. No es nivel pro, que digas se te ha ido la pinza, tus dedos son robóticos, pero vamos a hacerlo a un nivel que te vean los trucos tus amigos y digan ¿cómo maneja los dedos, chaval? Vamos al lío. En primer lugar, te voy a enseñar a hacer nose grind, pop shove-it, nollie shove-it a pivot. Es muy simple. Tienes que saber la mecánica del ollie, subirte a nose grind y una vez que estés en nose grind, o sea, literalmente hacer nollie shove-it. Así que vamos a desguazarlo y te lo enseño por paso. El primer paso que tenemos que hacer es ir a nose manual y hacer un nollie shove-it para adelante. Es que no tiene más ciencia. Ahora, que lo queremos practicar para que sea un poquito más realista, le metemos un ollie al principio. Es que es muy simple, créeme. El siguiente paso que podemos hacer para practicarlo es clavarlo en estático y de ahí pues empujarlo hacia adelante. ¿Algún secreto o algún consejo que te puedo dar en la posición de los dedos? Muy sencillo. Pues bien, a la hora de caer el nose grind, este dedo de adelante es el que lo hace todo. Entonces lo que tenemos que hacer es como intentar llevar la yema hacia esta parte del nose para que haga cuchara, para que el nollie shove-it funcione. Teniendo en cuenta que tenemos que poner la yema del dedo aquí, lo que tenemos que hacer ahora con este dedo es liberar toda la presión que estamos ejerciendo aquí. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Como una especie de movimiento de muñeca así. Como liberando así como si fuésemos a girar de 180, pero sin girar de 180. Y ya está. Si es que tampoco tiene mucho más secreto ese truco. El siguiente truco es frontside pivot, flip a nose grind, es decir, una variante un poco diferente al del anterior, pero en la misma línea. Bien, para este truco tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que saber hacer flip, tenemos que saber hacer manual y sacarlo a flip, porque tenemos que pasar de pivot a flip a nose grind, y tenemos que saber hacer flip nose manual, porque tenemos que saber recepcionar el flip a nose grind, que básicamente es lo mismo nose manual, pero con el eje, paso por paso. Lo primero de todo es que tenemos que tener el flip bien pillado. No tiene que ser perfecto, pero tenemos que tener el flip bien pillado, es decir, que de 5 intentos pues nos salga 3, 4, para que así más o menos sepamos que lo tenemos controlado y podemos intentar este truco. O sea, sin problema. Vamos a desglosar. Lo primero que tenemos que aprender en este caso sería manual a flip. Parece mucho más complicado de lo que parece y mucha gente se raya con ello, pero es muy sencillo. En este caso, lo que tenemos que hacer es ponernos de manual y una vez que estamos llegando al final del bordillo, lo que tenemos que hacer es intentar bajar el finger todo lo posible, a ser posible sin que nos toque las ruedas. Pero si tocan las ruedas, no pasa nada, estamos aprendiéndolo. Tenemos que hacer como una palanca hacia abajo para que tengamos mucho más recorrido para picar y poder hacer el flip. Podemos hacer así y listo. Vamos con la segunda parte de lo que sería el combo. En este caso tenemos que saber hacer flip a nose manual. Esta parte es más fácil entre comillas. ¿Por qué? Pues porque simplemente es saber hacer flip, solo que a la hora de rotar la muñeca lo que tenemos que hacer es dejar los dedos preparados para recepcionar el nose manual. Que vamos, que tampoco tiene mucha ciencia. Practícalo primero en la mesa, verás que te va a salir muy fácil. Y ya simplemente es meterle un poquito de altura y sale. ¿Que te cuesta mucho subirte al bordillo de nose manual? No pasa nada, lo puedes practicar a nose stall. Flip y clavar el nose. Y ya está. Lo que sea para que aprendas a hacer el movimiento de dejarlo inclinado y lo recepciones solo con toda la presión adelante. Y ahora por último, lo que tenemos que saber hacer es el cambio de pivot a nose grind, con el flip entre medias. Obviamente, lo que vamos a hacer es un ejercicio en el suelo, en la mesa, en el que tenemos que simular que estamos de pivot y tenemos que pasar a nose grind. Mira, lo que tenemos que hacer básicamente es ir de manual, darle un flip y caer a nose manual. En la mesa, muy bonito, porque gira las ruedas, pero para acostumbrarnos al movimiento está más que perfecto. No hay mejor consejo que ese. El siguiente truco puede resultarte un poco desesperante, pero créeme que te va a salir. Es nose slide, nollie flip a nose slide otra vez. Al lío. Para este truco te voy a enseñar otros mini combos que te van a servir de ayuda. En este caso lo que vamos a hacer es practicar nollie flip. Lo tienes que tener un poquito pillado. Por cierto, tengo tutoriales en el canal de nollie flip, tanto en shorts como en vídeos largos. Así que suscríbete. Ay, que no estás suscrito. Ay. Como comento, hay que saber hacer nollie flip. Y en este caso tenemos que saber hacer nose manual, nollie flip a nose manual otra vez. Suena difícil, pero créeme que no lo es. Primero tenemos que saber hacer nollie flip normal y corriente. Ahora vamos a intentar hacer nollie flip a nose manual. Y ahora vamos a intentar hacer nose manual, nollie flip a nose manual otra vez. Nos preparamos con el nose manual y listo. En este caso tenemos que tener en cuenta que la muñeca tiene que estar
todo el rato inclinada. Pero todo el rato. Que no te resulte raro o que no te resulte incómodo, mejor dicho, el hecho de que tengas que estar así todo el rato. Y ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar esto de la mesa al cajón. Un consejo que te puedo dar al pasar de nose manual, nollie flip a nose manual otra vez, es el hecho de, a la hora de picar, tirar el patín como hacia adelante. Pero la cuestión es que tengamos el movimiento bien cogido. ¿Por qué? Porque para hacer el nose slide, nollie flip a nose manual, tenemos que estar todo el rato con la presión hacia adelante. Por tanto, tenemos que tener la muñeca todo el rato inclinada hacia adelante. Y a la hora de picar el nollie flip, es picar un nollie flip recto hacia arriba y hacia adelante. Es decir, tenemos que hacer como el picar hacia aquí y el raspar como hacia arriba, para que el patín nos gire y sea lo más estático posible en una línea vertical, para que se clave otra vez y lo tengamos. El siguiente truco es un truco que, si me sigues desde hace mucho o desde hace poco, me lo has visto un montón de veces, y es el Smith Impossible a Blunt que acabo de hacer. Es un truco muy fácil para mí y para todas las personas a las que se lo he enseñado, así que espero que para ti también. Para este truco la dinámica es muy simple, porque el hecho de clavarlo de Smith ya nos ayuda mucho, pero tenemos que saber hacer Impossible, sí o sí. Tenemos que saber hacer Impossible y ya has visto que acabo de caer dos de la manera más guarra, fea del mundo. Pero no pasa nada, porque eso no sirve. Lo bueno de este truco es que no hace falta desglosarlo en tantos pasos como los combos anteriores. Este truco es mucho más sencillo. Lo que sí tienes que saber que la clave está en la muñeca. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es clavarlo de Smith. En la posición de Smith ya directamente lo vamos a practicar de estático. Doy por hecho de que te sale Impossible. Una vez que te salga Impossible, lo vamos a practicar de estático. Y lo que tienes que hacer es casi que invertir la muñeca. Tienes que clavarlo con este dedo un poquito fuera. ¿No has visto que me sobresale aquí un poco? Tienes que clavarlo un poquito fuera para que sea mucho más fácil el hecho de hacer el Impossible. Pero aquí es donde la muñeca entra en juego. Lo que tenemos que hacer es casi que invertir la muñeca y dejarla así. Tenemos que hacer 180 de muñeca. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese movimiento rápido a la hora de meter la presión del Impossible e invertir la muñeca. Y una vez que vayas cogiendo ese movimiento, lo que puedes hacer ya, lo siguiente, intentar clavarlo el tail. Un ejercicio muy fácil es dejar el patín tal que así y hacer así. Recapitulamos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber clavar Smith, tenemos que saber Impossible. Incluso un ejercicio que nos puede ayudar mucho es saber hacer Impossible y caerlo, pero invirtiendo la muñeca. Ahí no acaba. Tenemos que caer con la presión en el tail. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es clavarlo así de blunt. Y ya, si juntas todos esos pasos, pues te sale. Y por último, el combo que hemos visto al principio, el de la intro. 3 flip, nose grip, nollie flip out. Bien, este truco sí que requiere desglosarlo y en muchas partes. Tienes que saber nollie flip, que se supone que lo tienes aprendido ya del combo que te he enseñado antes, y 3 flip, que te lo enseñé en el vídeo de los 5 trucos básicos. Primero vamos a aprender a hacer 3 flip, nose manual. Y después, gracias a lo que te he dicho en los otros combos, gracias a mantener la mano en el aire una vez que tiramos el truco inclinada, para favorecer la presión en el nose, es intentar cazarlo para que caiga de nose manual. O sea, tampoco tiene mucha ciencia. Por otra parte, la segunda mitad del truco sería nose manual, nollie flip, que te lo he enseñado antes. ¿Qué pasa ahora? Si fusionamos esas dos partes, nos sale 3 flip, nose manual, nollie flip. Perfectamente practicable en la mesa. Vamos a dejarnos de escalones, de alturas y de tal. Primero, aquí en la mesa. Es un truco que a mí me gusta mucho hacerlo enredando. Para enredar con el finger en la mesa, hago esto. 3 flips, nose manual, nollie flip. Una vez que enredas y lo tienes ya más o menos que te sale en la mesa, ahora sí, lo que tenemos que procurar es hacer el 3 flip a nose grip. Nos olvidamos del nollie flip de salida. Una vez que estamos aquí, que vamos a hacer el combo, solo existe de momento el 3 flip a nose grip. Una vez que hacemos 3 flip y nos damos cuenta que estamos de nose grip, eso ya queda en el recuerdo. Nos olvidamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos de tal manera que nos posicionamos los dedos y posicionamos el patín con la presión y con todo exactamente igual que si fuese de nose manual. Y de ahí ya, pues se sale de nollie flip. Pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Espero que estos 5 trucos te sirvan para practicar, para que te entretengas un buen rato a practicar, a darle caña, paciencia y seguro que te sale. Me ves en el siguiente vídeo. Adiós.